familia? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Hoy, desde el Iberostar Selection Parque Central, le damos la bienvenida. Agradecido siempre de todos ustedes por acompañarnos como cada tarde de sábado por Cubavisión, el canal de todos. Hoy tendré la oportunidad de conversar con una actriz que quiero, admiro y respeto muchísimo, que además se encuentra grabando una telenovela Entre Aguas en estos momentos y grabamos juntos. Con sinceridad y sin secreto, entre tú y yo, aquí, en el Parque Central, Mayra Mazorra. Así que no se mueva. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo. Mayra Mazorra, ¿cómo estás? Un aplauso, equipo, un aplauso. Gracias, encantada de que me hayan invitado a este lindo programa. Encantado estoy yo de poder compartir contigo otra vez y que estés acá con sinceridad y sin secreto. Mayra, ese buen carácter, ese buen estar que tienes siempre, he tenido la oportunidad de compartir contigo en varias filmaciones, en el cine, en la televisión. Y realmente yo pensando antes de la entrevista, yo nunca te he visto brava, nunca te he visto molesta. Ni me quieras ver. Me imagino que lo mejor es no verte de esa Ni me manera. quieras ver. ¿Por qué ese buen carácter, esa formación, a qué se debe, cómo fue tu niñez, tu crianza? ¿Se debe a tu familia? Quizás al entorno donde viviste, de qué parte eres. Sí, yo creo que todo influye un poquito. Yo tuve una infancia feliz. Somos dos hijos. Mi hermano, que es menor que yo, y tuve unos padres maravillosos. Era un hogar tranquilo. Mis padres siempre fueron estuvieron siempre en función de nosotros, ¿no? Eran exigentes, pero muy complacientes también, muy amorosos. Y yo realmente tuve una infancia sin problemas, como dice el dicho, quizás viene un poco por ahí. Y el carácter, bueno, es el carácter que tengo desde que nací así. La gente dice, ay, qué dulce tú eres, mucha gente dice que yo le transmito paz. A veces he Sí, estado en producciones y me ha dicho, qué bueno que estás aquí porque tú me transmites paz. Pero es un don que tengo que no sé de dónde sale, porque no es que yo no tenga problemas. claro. Yo he tenido problemas y he tenido situaciones muy difíciles en mi vida, pero siempre he sabido como que poner un stop, ¿no? Y siempre dejo los problemas en la casa, y cuando llego, por ejemplo, al set de una grabación, nadie sabe que yo tengo un problema, porque siempre tengo una sonrisa en los labios y siempre no tengo por qué tratar mal a nadie porque yo me sienta incómoda ni porque tenga problemas, ¿entiendes? Y entonces un poco, no sé, es un don natural, yo creo. Y esa familia funcional, ¿en algún momento estuvo cerca del arte? ¿Tus padres, algún tío, familiar? No, para nada. Mis tías cantaban, bueno, tengo una tía que falleció el año pasado, Flora Max, que sí era cantante, cantaba en los tradicionales de los 50 y tenía una voz preciosa, maravillosa, que siempre se la envidié. Y la otra tía, por parte de padre, también cantaba, no llegó a ser nunca profesional. Pero mi mamá no, mi mamá era costurera, no tenía nada que ver con el arte, mi papá albañil, y, y no, nada, les gustaba mucho la música y les gustaba bailar, compartir, eran muy compartidores, eso sí. Esa inclinación por la actuación fue de pequeña, ¿por qué vino? Quizás algún instructor, algún maestro, ¿quién te apoyó? Sí, mira, ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? nací en San Miguel de Padrón. Ujú. Y sí, desde niña sí siempre me gustó, siempre mi mamá me decía que yo desde chiquitica estaba encaramada siempre en los lugares y disfrazándome y le cogía los creyones, esas cosas que hacen los niños, ¿entiendes? Y entonces cuando entré en la secundaria me vinculé a un grupo de teatro, había un profesor de literatura que tenía un grupo de teatro y me incorporé a ese grupo. Y ahí comencé a hacer teatro. Él daba como unos talleres y montamos cositas de Molière, de Shakespeare, incluso cositas clásicas, Sí. ¿no? Y participé en muchos festivales, cuando aquellos existían los festivales regionales, municipales, regionales, y así llevamos hasta el provincial. Y entonces, estando en la secundaria, en 10.º grado, me entero por él que estaban haciendo las pruebas de la ENA y fui para allá. Hice las pruebas, me aprobaron
y entré en la ENA. ¿Qué profesores recuerdas en esa etapa? ¿Con qué alumnos que hoy son grandes actores compartiste? Sí, bueno, mira, yo hice la ENA y después hice el ISA, porque estando en cuarto año de la ENA, abren en tercer año, porque la ENA son 4 años. Estando en tercer año, abren el ISA. Y entonces yo pasé de una escuela para la otra. Yo no salía, bueno, por problemas económicos y demás, muchos de los muchachos tuvieron que salir a trabajar. Pero yo, como te decía, mis padres me apoyaron muchísimo y me dijeron, tú sigue estudiando. Si eso es lo que te interesa, yo quería tener mi título de licenciada y seguí en el ISA. Entonces, tuve muy buenos profesores, tanto en la ENA como en el ISA. Y de los actores que me preguntas, bueno, de los que se pueden ver ahora en la televisión, por ejemplo, lo que la gente conoce más, estaba, por ejemplo, Perdomo en el ISA, Ujú. porque ya los de la ENA, casi todos, bueno, emigraron, muchos fallecieron. De esa etapa tengo pocos Compañero. colegas, sí. Pero de Elisa sí está Perdomo, está Hilario Peña, Ana Vivian Mora, así que recuerde María Elena Sotera, más o menos de la gente que está ahora que se ve en la televisión y eso. Y profesores excelentes. En la ENA ¿Fue de la tuve, escuela rusa? sí, estuve con los rusos en la ENA y en el primer año de Elisa también. Y en la ENA estuve con Fernando Quiñones, que fue mi primer profesor de Fue profesor mío actuación también. Un saludo también. para Fernando, Un sí. saludo para él. Siempre digo mi primer maestro, lo adoro. Virgil Escalera. En esa época daban clase, bueno, eran muchos grupos en esa época. Y hay algunos que ya no están. Estaba, por ejemplo, la profesora de voz y dicción, una profesora que después tuve la dicha de trabajar, Elvira Cervera, Ujú. que era excelentísima profesora de voz y excelentísima actriz, que después tuve la dicha de trabajar con ella en una de las novelas que hice. Y en Elisa, imagínate, y los 5 años de Elisa fue con Ana Viñas. Ana Viña, que venía también de la escuela de los rusos, porque había Ujú. estudiado en la Unión Soviética. Y fue una etapa maravillosa en Elisa. Te gradúas, ¿qué ocurre con Mayra? ¿Entras al teatro, a la televisión, el cine? ¿Cómo Sí, comienzas ya no, profesionalmente no, hablando? con el teatro. Comienzas con el teatro. Yo ¿Te me, consideras una actriz de teatro? sí, yo me gradué en el año 82 y fui de las pocas que dejaron en La Habana, porque sabes que en esa época había que ir a cubrir el servicio social en otras provincias. Pero bueno, yo me quedé en La Habana. Entonces fui y le toqué las puertas a Raquel Revuelta, porque ese era el grupo que me gustaba, Teatro Estudio. Y tuve la suerte de que ella me aceptara para hacer mi servicio social, Wow. que cuando que eran 2 años. Fue una etapa muy dura, te lo confieso, porque entrar en ese grupo era muy difícil. Ahí estaban Grandes estrellas de la las actuación. grandes estrellas del teatro, los mejores directores, ¿Cómo era para dar una pero oportunidad para sí, alguien que empezaba? Difícil. a eso me refiero. Era muy difícil escalar. Entonces yo estuve, no sé, 2 o 3 años haciendo casi todo el servicio social, me la pasé haciendo animalitos. Yo hice todos los animalitos del bosque, hay palomitas, gaticos, perritos, de todo. Porque se hacía mucho teatro infantil, se hacían temporadas teníamos por ejemplo una peña fija en el Parque Lenin, que íbamos todos los domingos, y los fines de semana también se hacían por las mañanas teatro infantil. Y entonces pero era solo eso, no me dejaban hacer más nada. Y entonces, poco a poco, me fueron vinculando ya, haciendo coro en las grandes obras que se hacían. Pero ya era un paso, entrar a ese Sí, sí, elenco sí, de sí. estrellas. Bueno, yo hice Bodas de Sangre, La Casa Bernarda Alba, todas esas grandes obras, pero por ejemplo, en bodas yo hacía Las Varas. Bueno, tú eras muy jovencito, tú no pudiste ver claro esa obra, pero había una escena de los novios en el Ujú, bosque cuando se escapan, ujú. que se hacían con unas varas. Nosotros, los muchachitos que entraban, unas varas muy largas, y entonces era todo el tiempo ahí moviendo las varas y haciendo maniobra con las varas mientras se desarrollaba La la escena. escena del bosque. Eran cositas muy pequeñitas, cositas muy pequeñitas. Pero haciendo esas cosas, no te imaginas lo que aprendí. Yo siempre digo que Teatro Estudio fue una tercera escuela para mí, porque imagínate estar en esa situación y estar mirando a Adrià Santana, Isabel Moreno, Adolfo Llauradó, que hacía el novio, Pancho García, mirando esas estrellas todas las noches.
Fue Un un aprendizaje total. aprendizaje total. No, además total. de los procesos, los ensayos, me imagino que tenían que Exactamente. estar presentes en esos Siempre, ensayos. siempre. Eran ensayos muy rigurosos, de muchas horas. Cuando aquello se hacía teatro toda la semana, descansábamos los lunes solamente. Se hacía teatro de martes a domingo. Y entonces se vivía en el teatro, prácticamente. Se vivía en el teatro. ¿Y esa primera oportunidad fue en Teatro Estudio? ¿La tuviste? Sí, en Teatro ¿Qué obra Estudio. fue? Después de muchos años de estar haciendo coro, mira, te cuento, yo me aprendía todos los personajes. Yo me sabía de memoria la novia. Yo podía ser la novia, yo podía ser la madre de Boda de Sangre, porque tengo el recuerdo por ejemplo, de Hilda Guates, en esa primera escena que ella salía y decía el texto, la navaja, maldita sean todas, y el bribón que las inventó. Ese texto yo me lo sabía de memoria, todo. Y te voy a contar, un día estaba haciendo una obra de coro que se llama El Enduren 2, de Manolo Terraza, y Nieves Rigovalles tenía un personaje precioso, la protagonista, que a mí me encantaba, y yo también la observaba en los ensayos, decía, ay, si yo pudiera ser algún día ese personaje. Ay, cómo me gusta ese personaje. Me aprendí el personaje, Ale. Ahí escondidita. ¿Y quién te dice? Pasó como en las películas, que un día Manolo tenía que hacer una tesis en Elisa y llevaba la obra como una muestra, ¿no? Y entonces iba Nieves a hacer con Edwin Fernández una escena. Muchacho, Nieves tuvo un percance y de último momento avisó que no podía ir. Y yo estaba ahí porque yo participaba en la de eso. Y dice Manolo, ay, ¿qué clase de embarque ahora que yo me hago? Y digo, Manolo, yo me sé la escena. Me Bueno, miró, dice, para resolver. dice, ¿cómo que tú te sabes la escena? Digo, yo me sé la escena, si usted quiere yo voy y la hago. Dice, pero de verdad, dice, vamos a ver, le dije los textos y dice, vámonos para Lisa. Ale, y hice la escena con Edwin Fernández y vaya, quedó perfecto. Ay, qué bueno. Conclusión, me tuvo que dar el personaje obligatoriamente porque era muy, vaya. Y los azares de la vida, a veces, ay, qué suerte, ¿no? Y La oportunidad, hay entonces, que estar preparado para la oportunidad. exactamente, hice ese protagónico, por supuesto, hacía las funciones de los martes y los miércoles y Nieves hacía la de los fines de semana. Pero así tuve mi primer protagónico. Así es. Bueno, Mayra, te propongo hacer una Sí. pequeña pausa. Enseguida regresamos y seguimos, bueno, conociendo esta historia tan interesante de esta gran actriz, María Mazorra, aquí en Entre Tú y Yo. Radio Universidad es una enorme responsabilidad. Hace parte de una universidad que ya es centenaria, 103 años de la Autónoma de Yucatán. Anteriormente Camila Pérez nos interpretó Privilegio. Entre Tú y Yo emplaza de nuevo sus cámaras en la hermana región yucateca y busca huellas radiales. La radio cultural, la radio que apuesta por otro tipo de contenido y de propuesta. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más de cantautoras y cantautores. Es también un escaparate para compartir cultura en un sentido muy amplio. Bien, y público de Radio Universidad, como ustedes saben, hemos estrenado en esta semana el espacio de música Rewind. Es un escaparate donde la música tiene cabida no solo en los géneros que son más comerciales o exitosos, es una apuesta por la memoria sonora. Los tiempos son veloces, pero la música de calidad permanece. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Qué bueno que se encuentran con nosotros en una emisión más. Desde la Universidad Autónoma de Yucatán transmite esta planta que tiene una función cultural. Podemos ir despertando la curiosidad, el interés de nuestro público por explorar un poco más allá en diversos géneros, más de 25 géneros distintos que hacen parte de nuestra programación. Lo que estamos compartiéndoles todas las noches a las 9:30 es una selección de la mejor música de la década de los 60, de los 70. Es un puente que conecta de manera muy rica lo que ocurre en el entorno de una universidad que a su vez genera conocimiento, que genera diálogo. La música cubana forma parte también de las transmisiones de Radio Universidad. Creo que Cuba, como potencia cultural, que lo es sin duda, como una potencia musical, ha tenido siempre presencia. Uno de nuestros programas más emblemáticos. Por esta señal, Roberto Maxuini emitió su programa Bajo el Cielo de Cuba, que tuvo un gran público cada semana al tanto del acontecer musical de nuestra isla. En tanto radio cultural, hemos tenido a través del tiempo la presencia, la visita, la ocasión de poder dialogar
y difundir las propuestas de artistas cubanos. Hoy son otros espacios los que se ocupan de promocionar a quienes componen y cantan en la isla grande del Caribe. La programación musical de nuestra emisora en diferentes espacios que tienen que ver con el bolero, con el son, con algunas propuestas más contemporáneas de música como el jazz, un poco de rock, ska, reggae. Tiene presencia justamente de música y de propuestas de artistas cubanos. No se lo pierdan de lunes a viernes a las 9:30 en esta emisora Radio Universidad. Transmitimos 18 horas a lo largo del día, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 0 horas. Yo creo que pues algunos de los retos más evidentes tienen que ver con cómo mantener el espíritu de la radio, enriqueciéndolo con lo que hoy por hoy nos permite la producción audiovisual, el difundir contenido a través de redes sociales, las plataformas digitales. Yo pienso más que en retos, en las posibilidades que esto nos brinda. Creo que el futuro de la radio tiene que ser a partir de estas tecnologías y que para que ese futuro sea venturoso se tiene que empezar pues justo sembrando entre esas generaciones. Tenemos mucha programación para todos ustedes. La radio es una familia mundial. Hoy te aproximamos a una emisora que es faro de cultura y arte, algo digno de ser elogiado en el corazón de Yucatán. Volveremos con mucho más, pero para que no se quede entre tú y yo, sino para que lo compartas con tus amigos. Soy Luis Hidalgo Ramos. Hasta un próximo encuentro. Reitero las buenas tardes y la bienvenida entre tú y yo. Seguimos conversando con Mayra Mazorra, esta actriz que respeto, admiro y quiero tanto. Mayra, bueno, cerramos la primera parte, esa entrada, cómo fue ganada al Teatro Estudio a interpretar un personaje importante. ¿Cómo continúa? ¿A partir de ese personaje ya vinieron otros? Sí, ya a partir de ahí como que los otros directores me vieron y entonces me empezaron a dar cositas. Berta fue de las primeras, Berta Martínez, a quien le agradezco siempre porque fue mi otra maestra. Y empecé a hacer cositas ya, por ejemplo, me dio el personaje de la Poncia en La Casa de Bernarda Alba, que es tremendo personaje. Y ya en bodas hice la criada, ya no hacía el coro, ya hice la criada, que era un personaje precioso. Y ya me empezaron a llegar personajes. Había, como te decía anteriormente, muchos directores en ese grupo y tuve la oportunidad de trabajar con todos, que eso fue también para mí excelente porque además, era una estética diferente. Claro, te da la oportunidad de nuevos aprendizajes, pero además, como me decías al comienzo, eran 6 funciones a la semana. Exactamente. Además de las funciones para niños. Exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, trabajé con Estorino, que me dio un personaje precioso en la obra de Cecilia Valdés. Y yo hacía la Chepilla, un personaje que además tuvo que hacer una caracterización porque yo era muy, muy jovencita cuando aquello. Y hacía de las mujeres era la mayor, porque estaba Adria, que hacía la Cecilia, estaba la madre y yo hacía la abuela. Entonces la magia del teatro, el maquillaje, la caracterización. Y tuve que hacer una señora mayor. Y bueno, trabajé con Armando Suárez del Villar, con la propia Raquel, con todos los directores de la compañía. Tuve la oportunidad de trabajar, de empezar a hacer cosas. ¿Cuántos años estuviste vinculada a Teatro 20 Estudio? años. 20 años. Bueno, 20 años. Recuerdo por otros colegas, actores, amigos que han estado acá en Entre tú y yo, que sobre todo en esa época estaba un poco desligado el teatro de la televisión y el cine. Era un poco receloso. Sí. Con esas grandes compañías, esos grandes clásicos del teatro con la televisión. ¿Por qué crees que ocurría en ese tiempo? ¿Tuviste la oportunidad de hacer televisión? ¿Cuál fue tu experiencia? Muy poco, mira, muy poco. Realmente, incluso a veces se negaban a dejarte los directores, a dejarte ir a la televisión. Yo tuve la dicha de que, por ejemplo, para la primera novela que hice, que fue Sin perder la ternura, que Consuelo Elba, la directora, fue al teatro, porque en esa época tampoco todos los directores de televisión no iban al teatro. Era recíproco, quizás. No iban al teatro, ¿entiendes? Había como una división entre los actores de teatro y los actores de televisión. Y bueno, esa señora fue un día a ver una obra y parece que le gustó lo que yo hice y me llamó para hacer esa novela. Después el caso de Padilla, que sí va mucho al teatro, que me vio, creo que fue en la obra Electra o La caída de las máscaras, que yo hice de Margaret Yourcenar,
y me esperó a la salida del teatro y me dijo, quiero proponerte, voy a hacer Requiem por Giardini y quiero que hagas La Java. Uf. Y ahí sí me puse dura, En el porque teatro. habían negado, sí, porque ya me habían negado, no, en otras oportunidades, no, que tienes mucho trabajo, porque realmente después estaba en todas las O obras, sea, que ¿no? si era un interés para ti hacer televisión. Claro, claro. Pero yo estaba yo tenía tanto trabajo, porque ya llegó un momento después que yo tuve mucho, mucho trabajo. O sea, que estaba en 3 obras a la vez, por ejemplo. Y yo estaba como muy concentrada en mi teatro. Tampoco era la locura por hacer televisión. Pero a partir de que Padilla me propone este personaje que yo conocía, un personaje que toda actriz quisiera hacer, por supuesto que acepté y bueno, me fajé por los palos y dije, esto sí lo voy a Y hacer. lo lograste. Y Por las pude. buenas. Sí, con sus protestas y Consecuencias sus y- caras, pero lo hice. Qué bueno. Una obra que marcó una pauta. Y entonces, bueno, ya te digo, ya a partir de ahí, ya sí empecé a hacer cositas en la televisión, poco a poco también, porque yo digo que yo llegué tarde a la televisión. Empecé a hacer personajitos pequeños y más o menos después me fueron llamando para personajes más grandes. Y bueno, ya en estos momentos puedo decir que tengo una carrera Sí. ahora, en estos momentos, en la televisión. Porque bueno, ya he hecho muchas novelas, he hecho teleteatro, Y cuentos. ese final y, de Teatro Estudio, esos 20 años, ¿por qué llega al final de tu estancia en el Teatro Estudio? Mira, te voy a confesar, tuve problemas, Personal. problemas personales en el grupo y considero que no se me entendió en ese momento la situación por la que yo estaba pasando. Ujú. Y yo decidí irme del grupo. Irme del grupo, fui a ver a Carlos Díaz, le dije quiero venir para acá. Yo conocí a Carlos desde Elisa, fuimos compañeros, fuimos novios en Elisa. ¿En serio? Mira qué En mi cosa. primer Esto es año entre tú y yo. entre tú y yo, a lo mejor se pone bravo, pero no, ya él lo dice, ya él lo dice. Fuimos novios y después, bueno, mantenemos una relación de amistad hermosa, pero él nunca me había llamado para sus obras. Él hizo cuando aquello, su primera trilogía, Y de recuerdo contra La el Gaviota. zoológico. Sí, en La Gaviota entré, Él ya está en pero la las Yo primeras vi la cosas que Fue él la hizo, primera obra que vi. sí, él nunca me llamó. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a tocarle las puertas a Carlos a ver qué me dice. Dice, él me decía que nunca me llamaba porque yo tenía mucho trabajo en Teatro Teatro Estudio. Estudio y que no me iban a soltar. Pero ya cuando le toqué la puerta y le dije, quiero Estoy venir, libre como el viento. me dijo, voy a montar La Gaviota. Léete, mira a ver lo que quieres hacer. Y entonces leí eso y yo quiero hacer Macha, el personaje de Macha. Y dice, bueno, Escogiste ya. todo. Sí. ¡Wow! Y entonces ya comenzaban los ensayos la otra semana y entré y ya fue mi primera obra, La Gaviota. Después vino La Celestina, que fue un suceso. Suceso. Tú eras muy chiquitico. No, sí la vi, ¿Tú viste claro que la vi. Celestina? Ya yo estaba estudiando en la ENA acá, claro. ¿Verdad? Yo vi La Gaviota fue antes. Sí, Y fue en la el primera obra que vi. 2002. La Gaviota de Chekhov por el público y 6 personajes en Exactamente. busca de un actor por el Teatro de la Luna. Sí. Fueron paralelas, fueron las primeras obras que vi yo estando ya en la escuela mira aquí en el año eso. 2000, 2001 por ahí. Y después vino La Celestina y ya yo estaba Bueno, estudiando pues acá. tú recuerdas Fue un el suceso de La Celestina, que aquello fue, que yo recuerdo que la gente dormía para coger al otro día. Fue la primera vez que se hizo 100 funciones, que recuerdo, en el 100 Teatro Contemporáneo. funciones, sí, después se hizo una tarja y todo que está allí, después continuamos. Y entonces, bueno, la Celestina la hacía Paula en un principio y después me llamó a mí y entonces ya después doblábamos el personaje, estuvimos toda la temporada haciendo la Celestina. ¿Y cómo es esa manera tan peculiar? Porque he estado en algún que otro ensayo, no he tenido todavía la oportunidad de trabajar con Carlos Díaz, pero es una manera muy diferente, única Una fiesta. de Carlos Díaz. Y tantas fiestas, yo como actor he visto los ensayos y me da hasta temor porque te da tanta libertad. Es una manera tan Sí. rica de trabajar, pero a la vez peligrosa, Sí. porque es de los directores que te dice, haz lo que tú quieras. Claro. ¿Cómo? Sí, pero ese él te dice, haz lo que tú quieras, pero él sabe lo que él quiere al final. Y después él te dice, no, eso no, es por aquí, busca otra intención, ves por allá. O sea, él te da posibilidades de crear, pero te sabe guiar porque está siempre muy seguro del resultado que él quiere lograr. Pero se Y ese trabaja cambio de con proceso, mucha armonía. ese cambio de proceso de Teatro Estudio, ahora con esa manera tan peculiar, como decía, de Carlos Díaz,
¿Te fue bien? ¿Te fue fácil? ¿Te integraste con...? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya te digo, con Carlos tenía mucha confianza, ¿no? Que siempre ha existido Ujú. mucho respeto a pesar de la amistad, ¿no? En el trabajo, somos compañeros de trabajo. Pero bueno, existe un cariño, existe una confianza, entonces yo me sentía así, como muy libre. Y bueno, los colegas que habían en ese momento también, estaba Fernando, Mónica Bufanti y toda la gente joven, que tú sabes que él agrupa mucha gente Claro. joven, y entonces yo me sentía feliz. Y Osby. Yo soy feliz en ese grupo porque es que tú llegas allí y es eso, se respira como una buena energía, como una cosa muy bonita, una cosa muy Es bonita. muy rico trabajar así. Claro, Nos claro. pasamos mucho tiempo de nuestras vidas en nuestro trabajo y creo que es un privilegio hacer lo que nos gusta y además En sentirnos esa bien. armonía, por supuesto. ¿Qué otros clásicos recuerdo? Noche de Reyes. Noche de Reyes, que Recuerdo hice también la la, vi en el sí, Teatro Nacional. que hice la princesa Olivia, una obra preciosa, pero una obra de época, y ahí me di el gusto porque Ana Viñas, ¿sí la recuerdas? Sí, claro. Sí, bueno, sabes que era una mujer muy fina, muy de modales, muy... Y entonces Carlos me dijo, vas a hacer la princesa Olivia para que le hagas homenaje a tu maestra. Y entonces, esa cosa que a él le gusta mucho Sí, sí, la el danza, estilo. el estilo. Entonces me decía, haz esto, camina más Exagéralo, arriba, todo. exagéralo. Y Inglesa. ahí me di gusto haciendo cosas con aquellos trajes, que me encanta, hacer los clásicos. Bueno, llega Celeste Mendoza, la reina del guaguancó, Ujú. santiaguera de pura cepa. Y te llega, creo que, esta bendición. De casualidad. ¿Cómo te llega? Mira, fue muy simpático. Yo estaba sentada un día en el Brecht, que había ido a ver algo, no sé, y se me acerca Jorge Medero, el director, con mucho respeto. Dice que él tenía mucho temor llegar a mí, no sé por qué. Y me dice, ay, Mayra, hace tiempo que estoy por localizarle, hablar con usted, porque mire, yo tengo en mente hacer Ya él había hecho ese monólogo con Margarita Placeres, una actriz en el Rita Montaner. Pero no tuvo mucho, se quedó así, como que no pasó nada con el monólogo. Y bueno, ya después ella creo que salió del país, no sé, no sabía. Y él quería retomar el monólogo. El mismo texto. El mismo texto, que es de Jorge Fernández Mallea. Y entonces él me dijo, yo quisiera proponerle este trabajo porque yo pienso que a usted le puede quedar magistral, no sé qué. Y yo le dije, bueno, pásame el texto. Yo no conocía el texto, pásamelo a ver. Y me lo pasó por WhatsApp cuando leí. Me quedé Fascinada. fascinada desde que, vaya, no había terminado de leer, yo creo, el primer párrafo. Ella ha dicho Y que ya, sí. ya me encantó. Y entonces dio la casualidad que me habían invitado Fátima Patterson al Festival del Caribe ese año. Y me dijo, mira, a ver si puedes traer un monólogo o algo pequeño, de pequeño formato. Y dije, no tengo nada. Yo nada más que había hecho un monólogo antes del desayuno y ya lo tenía como había hacía tiempo. Y entonces se me ocurrió, dígole, mira, me acaban de proponer un monólogo, pero era mes y medio lo que faltaba para eso. Digo, deja ver si lo puedo. ¿En qué proceso está? Sí, dice, bueno, mira a ver si lo puedes montar para que vengas con eso. Pues se lo dije a él. Digo, mira, me propusieron participar en el festival, ¿tú crees que lo podamos montar? Dice, claro que podemos hacerlo. Y en mes y medio montamos el monólogo. En mi casa porque no teníamos espacio. Tenían una sede para ensayar. No, porque Carlos estaba haciendo cosas en el grupo y tenía la salita de arriba ocupada y el monólogo se montó en mi casa. Mira, lo de Celeste fue así. ¿Cómo Yo en dije, tan poco tiempo te preparaste? sí, yo dije, Dios mío, esta mujer, ¿cómo yo hago esto? Porque ella es... No es fácil. Había muy pocos material de estudio. Eso quería preguntar. Yo miraba y miraba los pequeños, las Videos pequeñas que- cositas, videitos, una entrevista muy chiquitica que tenía, que se publicó en la televisión, cosas así. Pero bueno, me puse ahí de lleno. Yo no dormía aprendiéndome el texto y mirando aquellos videos para más o menos coger los movimientos. Me di cuenta que no iba a poder nunca bailar como ella. Me pusieron un coreógrafo, pero ella tenía una forma muy específica de bailar que no es el guaguancó tradicional. Y entonces dije, no voy a coger tormento con eso. Como el monólogo llegaba a las diapositivas donde se mostraba ella, bailando ella, dije, yo me voy a ir por la parte dramática y a tratar de defender lo dramático que tiene el texto, que yo como actriz es lo que puedo hacer. Y eso fue lo que hice. Me concentré un poco, ¿tú entiendes? En tratar de involucrarme con su vida. Con Celeste, con la persona. Con su vida, exactamente. Y transmitir esas cosas que mucha gente no conocían de ella, ¿no? Porque ella era
tormento de eso, pero tenía mucho corazón también, era amiga de sus amigos, tenía un temperamento así. Y entonces me fui por ahí. Traté de buscar y me acerqué lo más que pude No, a ese ser. y magistral te quedó la interpretación. Una directora, María de los Ángeles, que se acercó al teatro y entonces Sí, te propuso hacerlo en televisión. Bueno, exactamente. después de la pausa estaremos hablando de eso y también un poco de tu carrera televisiva y en el cine, que también hemos compartido Sí. una película alemana. De eso estaremos hablando después de la pausa, enseguida regresamos. Esto es Entre tú y yo. Con sinceridad y sin secretos. ¿Un cafecito, Mayra? Me gusta, Así me es. encanta el café. Bueno, ya viene llegando, gracias a Iberostar Selection Parque Central, como decía en la presentación. Gracias por tan buena atención. Muchas gracias. Ya tiene la azuquita, ¿verdad? Ya tiene. Ah, bueno. Gracias. Déjame ayudarte. Gracias. Bueno, Mayra, Celeste Mendoza en el teatro, un éxito total, premios, llega a la televisión también con muchísimos premios, reconocimientos. Bueno, finalizando ese gran personaje, oportunidades que vinieron después, premios que han venido después también. Bueno, el premio fue por el teatro. Por el teatro. Porque esa obra se estrenó se estrenó, como te contaba, en el Festival del Caribe y después ya en La Habana se hicieron muchas funciones en diferentes lugares. Y el premio lo obtengo ese año, el 2018, el Premio Caricato de Actuación Femenina. En teatro. En teatro. Ujú. Después María de los Ángeles Jauma, la directora fallecida desgraciadamente hace poco, fue a ver una función, le encantó la obra y la quiso llevar a la televisión. Que bueno, la televisión fue un éxito rotundo. Y a partir de ahí yo pienso que se me abrieron muchas puertas, porque en la televisión sobre todo, yo los personajes que venía haciendo eran personajes como Pequeños. la mamá siempre, que tenía mucho que ver conmigo, la mamá dulce, suave, sin perder la ternura, bueno, todas las cosas que hice, por lo general hacía madres o abuelas así. Recuerdo Bajo Mismo Sol, ahí fue la Bajo el primera vez que mismo coincidimos. Si no me sol, equivoco. que ahí trabajé de pareja con Enrique Molina, a quien le agradezco. Qué gran oportunidad. Bueno, se lo dije en vida y ahora se lo digo todos los días, porque aprendí mucho con Molina, haciendo pareja con él. Y entonces, a partir de Celeste, yo pienso que vieron como otras condiciones en mí y empecé, o sea, me empezaron a llamar para otros personajes que tenían otro tempo. Conflicto. Ajá, y que eran más rebeldes, más, ¿entiendes? Y entonces, yo no me puedo quejar en la televisión, Ale, porque yo digo que llegó tarde, porque empecé un poco tarde, cuando ya muchos actores estaban haciendo televisión. Pero los personajes que he hecho, a pesar de no ser protagónicos, han sido personajes importantes. Grandes que han personajes marcado, secundarios, sí. Exactamente, secundarios pero importantes. Es el caso de Tan Lejos, Tan Cerca. Porque una caracterización que difícil. hice la- Tenía demencia senil. Tenía demencia senil y bueno, ¿te acuerdas que cambié la imagen completa? Me peleé al cero me dejé las canas y es uno de los personajes que más yo quiero. Esa cosa de que tú ¿Cómo te dices, preparaste? investigué. ¿Tuviste tiempo de investigar? Porque a veces es No todo mucho, tan rápido. No mucho. Entonces, fue bastante rápido lo que fue. confiaste en ese talento Fue que tienes. intenso. No, fue un trabajo intenso de investigación. Fui a ver una doctora, no estuve muy conforme, soy muy majadera. Aunque no se note. Aunque sí, insoportable. Y lo puede decir Luberta e Emil, que lo tenía loco, porque le decía, no veo el personaje. Estaba muy lejos de mí. Y entonces fui a ver a otra doctora, me dio una historia clínica y por ahí empecé a sacar cosas. Y lo fui conformando poco a poco. Luberta me dio libertad para crear, porque el personaje estaba todo el tiempo sentadita mirando la televisión y dije, no, esa mujer con esa enfermedad hace cosas. Y bueno, empecé a investigar y todo lo anotaba en una libreta y así fui conformando el personaje. Y entonces, ya te digo, todos los personajes que he hecho han tenido como fuerza. Sí, como se dice, y te como has robado la historia de presencia, la serie. Sí, ahora cuando hice Sábados de Gloria era un personaje pequeño, pero intenso por la situación, el conflicto que tenía la hija todo el tiempo en terapia hasta que muere. Esa escena de la muerte, sufrí mucho, pero me trajo muchas alegrías por los comentarios y las cosas lindas que dijeron la gente a partir de esa escena. Bueno, hay que dedicarle un tiempo al cine. También hemos coincidido en varias ocasiones
Mira, en en el cine, Omertá no coincidimos en el rodaje, sí, pero estuvimos en esa estuvimos película en, y compartimos también una película alemana. así mismo. Una experiencia Yo lindísima. tengo muchas películas, pero sin embargo, todas las películas tengo personajes muy pequeñitos. Y, y sin embargo, en las coproducciones he tenido más participación. Por ejemplo, en esa alemana que me cuentas, ¿te acuerdas que yo hacía con Aldenay, Sí, que en paz descanse, que que Dios hace lo tenga poco en la gloria, nos dejó y de parte de, bueno, de que todo el hacía mi equipo, un padre y abrazote. éramos los dueños de la pensión donde se desarrollan todos los conflictos de la O sea, película, con personajes que importantes. eran los alemanes que Además, una venían, producción importante alemana, la sí, película con recorrió el mundo. actores importantísimos de la televisión y el cine alemán. Y fue una experiencia maravillosa y un personaje importante. Ahora acabo de hacer una película con un director norteamericano que se llama Habana Coyotes, que se acaba de estrenar en estos días en un festival en Nueva York. No sé si se podrá ver en algún momento aquí. Y también tengo un buen personaje ahí. Y el cine, yo siempre lo recibo bien, aunque sean personajes pequeños, pero en el cine se aprende siempre. Y como también he tenido la suerte de trabajar con muchos directores, pues entonces también con Fernando Pérez, Bueno, en el Beni, y el Beni, que fue de las primeras pero un incursiones, personaje en la madre bastante del importante. Beni, que era un personaje pequeño, pero importante también, porque era la madre del Beni. Y tuve que hacer una caracterización porque también estaba muy jovencita y tuve que bajar, no sé, cantidad de libras para que se me hundiera el rostro. Y hice ahora, bueno, lo último que hice en cine fue precisamente con Jorge Luis Sánchez, que falleció desgraciadamente antes de comenzar, un día antes de comenzar la película, pero la película se rodó con su asistente principal, que se llama Performance. Ujú. Es lo último que hice. Ah, Cuéntame y de ese personaje. En Teófilo también hice una cosita muy pequeña, que está por salir de Alejandro Gil. Y este personaje en esta película, Eh, Alejandro se llama el primer asistente que fue el que dirigió. Alejandro, Sí. el que dirigió la película. Y en Performance hice una portuguesa y fue muy lindo porque nos pusieron profesores, todas las actrices hablamos en un idioma diferente. Y entonces Y lo hablaste, tú te aprendiste los textos en Sí, portugués. sí, en portugués. Sí, porque en la alemana nos doblaron en alemán, Nos nos doblaron. doblaron en el español de España. Exactamente. Vimos algunos fragmentos y realmente no, muy cómico nos Muy veíamos. cómico. Y todos los diálogos ella en alemán y yo en español y nos entendíamos perfectamente. Pero bueno, aquí nos pusieron profesores y estuve antes de empezar la película, en la una preparación y pude hablar el portugués y bueno, la profesora estuvo conforme y un Y personaje tú también. muy bonito, sí. Ay, qué bueno. Bueno, estás en el ojo del agua, literalmente, con En el ojo de este... agua y entre aguas. y No entre salgo de las Bueno, aguas sí, tú eres woman. porque empaté una con la otra. Empataste, pero quiero hablar en el momento en que está desarrollándose la historia, Sí. tu historia, una historia fuerte, quizás donde como espectador no estamos acostumbrados a verte con Claro. un personaje como este, con una historia bonita, pero diferente y que todavía al público quizás le cuesta un poco Mucho trabajo digerir. asimilar. Y creo que de la manera Claro. más fácil y rápida es mostrando estas historias que son parte de nuestra vida. Exactamente. ¿Qué experiencia? ¿Cómo te preparaste? Sí. Mira, no te voy a negar que fue difícil. ¿Cómo aceptaste por Luberta también en la dirección otra vez? Claro, Luberta me llama y me dice, tengo un personaje para ti. Le dije que no sea de llanto, porque yo había salido de las dos sufrir. novelas anteriores y ya estaba que no podía más de llorar. Y me dijo, no, es un personaje muy interesante, no sé qué. Y cuando me mandó eso que lo leí, dije, es un personaje difícil, me va a costar trabajo, pero es un reto, lo voy a hacer, Claro. porque es un reto. Y pienso que el personaje, lo que me gusta es el conflicto que tiene, porque es un personaje que a la vez como personaje tiene sus prejuicios y es capaz de romper en un momento determinado con esos prejuicios, ¿entiendes? Pero hay un proceso ahí, no es así de palo para rumba, como dice la gente en la red de cambio de palo para rumba, no. Hay un proceso ahí Que se ha visto. de asimilar ella misma lo que está sintiendo y al final decide ser feliz. Así es, comparte Ser con feliz. Jordanka, con nuestro amigo Con Faustino. Jordanka, Faustino. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, riquísimo. Con Fausto, bueno, tú sabes que Fausto es otra fiesta. Y fue muy lindo, claro, a Fausto lo conocía desde el teatro, llevábamos muchos años de Viene amigos. teatro Uber de Black, Sí, que viajamos he venido de juntos. Teatro Y Estudio. entonces fue una química tremenda desde que empezamos las escenas. Y con Jordanka, que también ya había trabajado en el teatro, nos conocíamos también.
la química fue muy, muy bonita. Bueno, muy continúas bonita. en el agua, ahora Entre Aguas, donde ahí también Entre Aguas. compartimos otra vez. Aquí, Nos encontramos en pleno proceso de grabación sí, con la dirección de Felo. de Felo. Por suerte es un personaje diferente. También a una abuela, la típica abuela sobreprotectora que adora a los nietos, pero que es muy exigente. Tiene también sus defectos como abuela. También entra en conflicto ahí porque... Eso es lo interesante de los personajes. Pero sí, pero me gusta mucho el personaje. Qué bueno, Mayra, nada, Sí. siempre es un placer compartir contigo, no solo acá, sino también Tuvimos una en escenita, Dramatizado. una En estos días tuvimos escenita. Creo que tenemos una sola escena. Bueno, no importa, para eso está este espacio para compartir. Antes de despedir, quiero, en nombre de nuestro programa y emprendimientos que nos acompañan, darte algunos detalles de Brujas. Bueno, estos talcos Ay, qué rico. para que se lleves y utilice para este Rico. verano eterno de nuestro país, Me de acrilar, encanta. este portacelulares. Ay, qué bien. Qué bien. Qué Muy lindo. cómodo, útil. Sí. Rostro de habanera de Reustillo. Ay, me encanta. Imagino que ya tendrás Qué alguno. lindo. Pues siempre es bienvenido otro. Gracias. De Tucker, esta empresa de limpieza y mantenimiento, donde tienes una sesión completamente Ay, gratis qué para ti. bien. Y bueno, de Iberostar Cuba, tienes un masaje relajante parcial en el cuello y espalda. Ay, qué Una sesión de bien. 30 minutos. Oh, Así que cuando quieras, qué bien me si hoy mismo quieres viene. aprovechar, ¿De verdad? puedes hacerlo. Qué bueno, gracias. Y de parte del equipo de Entre Tú y Yo, estas hermosas Ay, qué flores cosa blancas. más Qué linda. belleza. Muchísimas gustan las flores? gracias. Me encantan. Qué bueno. Qué belleza. Ay, esto ¿Cómo la has está- pasado, Mayra, aquí Ay, en Entre divino. Tú y Yo? Divino. Déjame decirte que yo no soporto las entrevistas. Me pongo nerviosa. La gente piensa que, pero es verdad, me pone nerviosa. Pero hoy como que me he quedado con las ganas de seguir. Ah, sí, hasta ha llegado el momento de darte los regalos porque me han hecho las señas, si no estaríamos Claro. conversando mucho más. Agradecerte Muy bien. en nombre de todo el equipo, Gracias, sabes que te Ale. quiero, te admiro mucho, ojalá seguir compartiendo Ay, y ojalá aprendiendo que de ti. coincidamos Así es. nuevamente. A usted gracias por estar ahí siempre, acompañándonos, esto es con sinceridad y sin secreto, entre tú, Y yo. quedó claro. Nos vemos el próximo sábado siempre por Cuba Visión, el canal de todos, a las 2 p.m. Chao, gracias.